La sesión de hoy trata sobre el manejo del tratamiento anticoagulante en el paciente quirúrgico. Ha sido tutorizada por Daniel Bejarano, al cual le agradezco su ayuda. Bueno, en los últimos tiempos el número de pacientes anticoagulados ha ido en aumento. Se estima que en España más de 800.000 pacientes reciben tratamiento anticoagulante, principalmente por fibrilación auricular. En nuestra área más o menos hay como unos 8.000 pacientes que están anticoagulados. En la mayoría de los casos se trata de un tratamiento crónico, por lo que se espera que a lo largo de la vida del paciente se requiera de alguna intervención quirúrgica en la que haya que interrumpir la anticoagulación. Valorar el balance entre el riesgo trombótico y el hemorrágico que realmente determina la necesidad de mantener o retirar ese tratamiento, por lo que se trata de una decisión personalizada en cada paciente. Los tipos de terapias anticoagulantes, como ya conocemos, hay una terapia anticoagulante oral, donde se incluyen los antivitaminas K y los nuevos anticoagulantes orales, y una terapia parenteral, donde destacan las heparinas. Lo primero que debemos conocer antes de intervenir a un paciente es el motivo del tratamiento anticoagulante. La mayoría de las veces van a ser pacientes con un alto riesgo trombótico, ya sea debido a válvulas cardíacas mecánicas, a fibrilación auricular o a la presencia de un tromboembolismo venoso previo. Además del motivo de la anticoagulación, también tenemos que saber el riesgo trombótico de la intervención quirúrgica que vamos a realizar, siendo las cirugías de mayor riesgo trombótico las artroplastias de cadera-rodilla, fractura de cadera y cirugías abdominales mayores o por neoplasias. En cirugía se utiliza la escala de Caprini, que valora el riesgo de tromboembolismo venoso postquirúrgico. Tiene una serie de ítems que según los ítems da una puntuación y la puntuación pues lo clasifica el riesgo en bajo, moderado o alto. Además de conocer el riesgo trombótico del paciente, en ese balance riesgo trombótico, riesgo hemorrágico, las cirugías de mayor riesgo hemorrágico son la neurocirugía intracraneal, la de canal medular y la de cámara posterior de ojo. En cuanto a los anticoagulantes orales, tenemos el acenopumarol y la warfarina, que son inhibidores del complejo enzimático de la vitamina K. Se monitorizan por el tiempo de protrombina y el INR. Los nuevos anticoagulantes orales tienen la ventaja frente a los antivitaminas K que no requieren de monitorización, por lo que es mucho más sencillo para el paciente. En cuanto a la terapia parenteral, las heparinas potencian y activan la antitrombina 3, neutralizando la acción del factor 2A y del factor 2 activado y del factor 10. Se monitorizan por el tiempo de tromboplastina parcial activada y la heparina bajo peso por la concentración del antifactor 10 activado. ¿Cuándo debemos suspender una terapia anticoagulante antes de una cirugía? Pues si el paciente está tomando antagonistas de la vitamina K y el riesgo de sangrado es bajo, por ejemplo, una cirugía de cataratas o una intervención endoscópica, es posible realizar la intervención sin suspender la anticoagulación. Pero si el riesgo de sangrado es moderado o alto, siempre hay que suspenderlo. Va a depender del tipo de fármaco que tome, así depende el tiempo de suspensión. Este tiempo, aunque ha sido sacado de bibliografía, lo he contrastado con el protocolo de Balme y siguen exactamente los mismos tiempos. En cuanto a la heparina no fraccionada, el periodo de suspensión va a depender de la vía de administración y la heparina de bajo peso dependerá de si la dosis es terapéutica, que habrá que suspenderla 24 horas antes, y si es profiláctica, basta con 12 horas. Hay ocasiones en las que es necesario disminuir o anular el efecto anticoagulante. Para ello, lo ideal sería interrumpir el tratamiento durante un tiempo,
pero esta interrupción va a aumentar el riesgo trombótico en estos pacientes, por lo que se recomienda hacer una terapia puente con anticoagulantes de acción rápida. Generalmente se utilizan las heparinas de bajo peso molecular. Pero, ¿realmente es necesario realizar terapias puentes antes de una cirugía? Existe un estudio realizado en 1824 pacientes donde se pretendía aclarar la necesidad de terapia puente o no en pacientes que tomaban warfarina antes de someterse a una intervención quirúrgica. 950 pacientes no recibieron ningún tratamiento, 934 recibió terapia puente con heparina de bajo peso. Como muestra la tabla podemos ver que la incidencia de tromboembolismo fue mayor en pacientes, fue ligeramente mayor en pacientes que no recibieron anticoagulación. Sin embargo, la incidencia de hemorragia sí que fue bastante superior en pacientes que recibieron terapia puente con heparina. Por lo que este estudio llegó a la conclusión que el grupo que no recibió terapia puente no presentó mayores complicaciones tromboembólicas, pero sí presentó menor riesgo de sangrado. Por el contrario, existe otro estudio, el WIS Control, que aunque he de aclarar que está dirigido a cirugía cardíaca, estudió el mantener el tratamiento anticoagulante, siempre que el INR estuviera por debajo de 3. Llegaron a la conclusión de que mantenerlo se asociaba con menos riesgo de hemorragia que cambiar a una terapia puente. En el estudio de WIS Control 2, ya más específico de los nuevos anticoagulantes orales, también se llegó a la misma conclusión. No existía diferencias entre mantener o interrumpir la anticoagulación. Aunque existen evidencias de que se pueden hacer cirugías manteniendo los nuevos anticoagulantes orales, todavía no hay estudios que lo avalen 100%. Entonces se recomienda mantenerlos en cirugías de bajo riesgo hemorrágico, pero en las de alto riesgo suspenderlos. ¿Cuándo reiniciar la terapia anticoagulante después de la cirugía? Pues lo primero que tenemos que tener controlado es la hemostasia durante la intervención y que en el postoperatorio no haya sangrado. Si el paciente estaba con antivitaminas K, si el riesgo hemorrágico fue bajo, se puede reiniciar en las primeras 12-24 horas. Si era alto, hay que esperar un poquito más, 24 o 48 horas. Si el riesgo era alto, tenemos que iniciar terapia puente, ya que los antivitaminas K van a tardar como unos 5 o 10 días en poner el INR en rango terapéutico. Los nuevos anticoagulantes, si el riesgo era bajo, se pueden reanudar a las 24 horas y si era alto, entre las 48 y las 72 horas. Las heparinas, pues igual, si el riesgo era bajo, en las primeras 24 horas y si era alto, en las 48-72. Existe un estudio, que es el estudio Prospect, que ponía de manifiesto que el reiniciar la heparina a dosis terapéuticas aumentaba el riesgo de sangrado, por lo que lo ideal sería iniciar la dosis profiláctica y posteriormente ir subiendo la dosis hasta la terapéutica. Pero, ¿qué debemos hacer si el paciente está anticoagulado y la cirugía es urgente? En este caso dependerá del anticoagulante que tome el paciente. Si estaba tomando antivitaminas K, existen 3 reversores. La vitamina K, que realmente no es un reversor de urgencia porque tarda como entre 6 y 24 horas en hacer efecto, por lo que sería una cirugía urgente diferida. Y los otros dos reversores pueden ser el plasma fresco congelado o el concentrado de complejos protombínicos. El dilema está en cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Realmente no he encontrado un consenso estricto, sino que es un poco más dependiendo de la clínica o de la situación del paciente. Si la cirugía es muy urgente, que haya que realizarla ya,
Lo más rápido es el concentrado de complejos protombínicos, que como inconvenientes tiene el alto coste económico y el riesgo de tromboembolismo que pueda causar en el paciente. En cambio, el plasma fresco congelado es algo más económico, pero tiene el inconveniente de la preparación, que hay que descongelarlo y transfundir al paciente, aunque una vez que ya se ha transfundido, el tiempo de actuación es de minutos. Si el paciente está con Dabigatran, existe un antídoto específico, que es el Idarucizumab, que también tarda minutos en hacer su efecto. Y si está con heparinas, en el caso de la no fraccionada, sí que hay un antídoto, que es la protamina, pero en el caso de la de bajo peso molecular no existe un antídoto específico, no tiene reversor. Se puede utilizar la protamina, pero no tiene un efecto, solo tiene un efecto parcial. En el caso de los antifactores 10 tampoco existen reversores, sí que hay uno en estudio en Estados Unidos, que es el Andesanet, pero no está comercializado en España. Ya por último, recordar que existen aplicaciones móviles muy útiles en las que podemos meter el anticoagulante que está tomando el paciente, clicar si la cirugía es urgente o no, y la propia aplicación nos va a dar el protocolo a seguir con las dosis y los reversores que podemos utilizar. Como conclusiones, los anticoagulantes son fármacos cada vez más utilizados. En la actualidad, la gran mayoría de pacientes con necesidades quirúrgicas reciben tratamiento anticoagulante. Resulta fundamental conocer el riesgo trombótico y hemorrágico de cada cirugía e individualizar a cada paciente según su riesgo trombótico y hemorrágico. Y los anticoagulantes siempre se suspenden antes de una cirugía, excepto que la intervención esté bajo riesgo hemorrágico. Muchas gracias.